Ujú. Bueno, porque no es fácil encontrar hoy Sí, por hoy en esta sociedad de pseudo ganadores, encontrar a alguien, Diga de mierda, si que sociedad de mierda. bueno, o de mierda, Es más póngale, clarito. sí, sí, este, encontrar a alguien que diga eso. Bien. sí, Siempre fui de perder, sí, así que nada, quería simplemente aportar un granito más sí, sí, compren el libro de Quecha sí. porque vale la pena, la verdad que sí. Sí, y creo que también como que hay una sociedad muy de careta que de mentirse o mostrar una imagen que no es. Claro. Perdón, y más en Chivilcoy. Yo, Sí, a veces la gente no quiere quedar mal y no lo dice, sí, pero la verdad que Chivilcoy, y no es algo del interior, sí, es algo muy de esta ciudad que sí, estaría bueno que algún día alguien haga un estudio sí, sociológico. Chivilcoy es muy careta. sí, Yo también lo viví, bueno, obviamente nunca pasé las cosas que vos pasaste, pero la verdad que sí, es una ciudad donde le importa mucho el que dirán, la apariencia, quién tiene el mejor auto, sí, quién es el popular. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, Divinas Populares sí, existía completamente. sí, Una tontería como pararse en la esquina de Den era ser popular. O sea, vos sí, fijate el nivel de estupidez que era pararse en la esquina de la empresa de luz. Eso era ser popular. Entonces me imagino que vos en este sentido sos rupturista, sí, porque, o sea, vos de alguna manera venís y rompes con eso, sí. y no te fue gratis, porque lo que veo acá no te salió gratuito, No. porque pasaste muchas cosas feas por Sí. eso. Y bueno, me parece que de alguna manera quienes lean tu libro van a encontrar cierta inspiración Sí. y también cierta transferencia, cierto, ¿no? Sentirse de alguna manera identificados Sí. con vos. ¿Cómo pensás que lo van a tomar quienes lean tu libro? Y ¿Cómo te que, imaginas, no? Un posible lector de tu libro. ¿Qué te imaginas que pueden llegar a pensar? y que vean que le gustó que no soy una persona que doy como vueltas, que soy claro, que no tengo pelos en la lengua. ¿Pensás No, que hay eso se otros, nota, eso se nota, Sí, olvídate. sí. ¿crees que hay otros quechas en Chivilcoy o te considerás como más un personaje único de alguna manera? Y creo que habrá, capaz que soy un poco, pero en la manada no se nota. En la manada no se nota. Muy bueno. Claro, ¿ves? Esas son las cosas que... No, es muy jovencita ella todavía. Pero Luis... No me la discrimine por de- joven ahora. no la discrimino por joven, al contrario, la alabo. El tema es... porque lo que estaba diciendo con respecto a la característica de la sociedad de nuestra Es ciudad. muy pacata, chico. Y es Chivilcoy, y tenés razón, es Chivilcoy. Yo he estado en ciudades... Bueno, vos que viajás por tu trabajo a Claro, Luján, a Mercedes. Esteban me está mirando desde allá como diciendo, no, sí, de verdad, Esteban. Mira, yo era muy joven, tendría 17, 18 años cuando tenía una Siglo import- pasado. Es bullying. Y Es sí, bullying. siglo pasado. Nico se está riendo de allá, Nico. Ya porque ya se comió los sándwiches, ahora decir lo que quiera. Era yo así como muy joven, ¿no? Y tenía una casa de ropa así como, ¿no? Y que en ese momento era muy top, ¿no? Y era la época en que los propietarios, los comerciantes no iban a Buenos Aires a comprar su ropa, sino que venían los viajantes. ¿Te acuerdas cuando andaban los viajantes en un auto, que traían la ropa? Bueno, las empresas mandaban a sus viajantes. Y todos me decían, en ninguna ciudad de la provincia de Buenos Aires tenían el problema, el rechazo y la discriminación que tenían en Chivilcoy. De verdad, de verdad. O sea, eso lo recuerdo siempre, pero sí es... Las cartas de Cortázar cuando trabajó en la escuela normal, si Exacto. uno las lee también, ¿no? Esa queja y esa frustración también. Lo que pasa que es como, a veces uno espera demasiado, ¿no? O a veces es triste darse cuenta que está viviendo en un mundo que no es acogedor, que no es el mejor. Bueno, vamos a descartar lo que está pasando ahora porque, bueno, esto sí es acogedor, porque nos está rompiendo el culo a todos, pero vamos, no hablamos de política, hablamos de otra cosa. Hay una manera de ser
hay una manera de ser del chilicoyano que realmente, ¿me entendés? Hay una, que está en la esencia de todo, que vos rascando un poquito le aparece, ¿no? Y es eso que hablábamos, el caretaje, ¿no? De alguna manera o de otra, somos todos caretadas, ¿no? Porque en algún punto uno también a lo mejor lo es. Sí, Pero bueno, pero hay cosas donde empieza ¿cómo es? Empieza eso que se llama la discriminación, ¿no? En careta discrimina, olvidate. ¿Te puedo contar una anécdota? Dale. Yo toda la vida fui a la escuela pública, ¿no? A la escuela 6. Pero cuando estaba en esa época del polimodal, que por suerte no existe más, la Escuela Misericordia becó a chicas de colegios públicos, a quienes teníamos mejores notas. La Escuela Misericordia nos dio una beca, ¿no? Entonces, obviamente, yo terminé yendo al Misericordia. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Porque tenían poca matrícula, tenían cursos con muy... En ese momento todavía éramos Claro, mujeres. no le iban a dar, perdóname que te corte, pero si no me olvido. Sí. No le iban a dar a los promedios más bajos para ayudarlo. A la beca. No, sí, cada uno entraba con eso. Pero bueno, eran para alumnos de la escuela pública. Bueno, obviamente yo no tuve opción a decir que no, mi mamá me mandó directamente, más que ella es egresada de Misericordia. Y claro, entonces eran de las viejas, de las que fueron toda la vida en Misericordia, ponerle que serían, no sé, 12, y entramos como 20 de la escuela pública, imagínate. Y nos escribían en el pizarrón, Mise no se hace, se nace. ¿No? Para todas las que veníamos de la escuela pública, nos escribían, fíjate, prendo fuego en mi mano, que eso todavía seguramente pasa. A ver, que no quede como que me la estoy agarrando con el Misericordia, pero ese estatus, escuela pública versus privada, que lo más gracioso es que no hay tanta diferencia en cuanto al conocimiento académico. Cuando uno ya se va a la universidad y se da cuenta que mucha escuela privada, al menos en Chivilcoy, la verdad que no hace la diferencia. Pero fíjense cómo nos ponían, ¿no? Se nace, no se hace. Tendrían cosas que envidiar, digo. Seguramente decís que todavía sigue, sí, sigue, porque acabo de escuchar ahora cosa de 15 a 20 días a la nieta de una amiga que va a una escuela privada y que estábamos hablando, no sé qué, bueno, del tema, de todo lo demás, y le dijo a la abuela, pero abuela, dejá de decir pavadas, porque vos sabés que para pertenecer tenemos que ir a una privada. A la pública no podés porque a la pública van las que barren los pisos. Sí. Realmente son cosas que... Quecha, ¿fuiste a la escuela? 23 y después la comercial. ¿Cuál es la 23? Donde vamos soy, creo, 20. ¿Cómo es? ¿Y qué te quedó? ¿Qué te dejó la escuela? ¿Qué te dejó en el quecha hoy? En el quecha que sos hoy. ¿En qué ves que te dejó la escuela? Y creo que compañerismo, amistad. Sí, capaz que en la escuela privada eso no se encuentra, que es más individual. ¿Cuántos años tenés? 31. Decime el nombre de un amigo. Franco Fernández. Y, por ejemplo, si yo te diría que hay algo que te da la oportunidad de cambiar tu vida. Vos, por ejemplo, si no sos lo que sos ahora, ¿qué cosa te gustaría hacer? ¿Y qué cosa? Decime dos cosas. Una cosa, ¿qué cosa te gustaría hacer? Y la otra, ¿qué cosa estás seguro que no serías por nada del mundo? Es decir, una cosa que te guste y una que no te guste. Por nada. Y lo que estoy haciendo ahora y lo que en un futuro voy a hacer, que soy psicólogo, que estoy estudiando psicología acá en el CUCH, a través de la Universidad de La Plata. Bueno. Buenísimo. Eso sí, me gustaría... ¿Y qué cosa estás seguro que no, esto no lo hago ni en pedo? Y abogado, porque me cuesta porque Emma, querido. se fue muy técnico para mí. Sí, está bueno.
Volvamos al libro, que hoy en la parte final, otro día vas a venir a hacer la música tuya acá, en vivo, ¿eh? Sí. Y una parte Sí, de en yo... vivo, porque si de la única manera de hacer música Sí. en vivo, no hay otra, no se puede. Sí, en una parte yo digo que soy porteño viviendo en Chilcoy, porque me siento así como que yo vivo mi mundo, que vivo un poco como más acelerado. Ujú, sí. Sí. Espérate que estoy buscando. Bueno, se me ocurre, ¿no? A ver, esto que está tan en boga ahora, que está tan dando vuelta todo el tiempo con el famoso bullying. ¿Lo sufriste? ¿Lo sentiste? ¿Cómo te pasó? ¿O de qué manera? ¿O cómo respondiste de repente ante determinados agravios si los tuviste? Y creo que yo lo vi más de adulto, con... no sé si pareja o es pareja de mi media hermana, porque me decía como nena, que tiene cuerpo de mujer, que en un momento tuve que vivir en mi casa y me lo tuve que aguantar porque mi hija no quería hacer la denuncia. Bien. Claro. Sí, O sea que pasaste por eso también. sí. Bueno, que Depender, siempre depender. Primero de nuestros padres, después de los patrones y después de la pareja, como si fuésemos juguetes o títeres. Ser independiente y autogestivo es lo que a partir de ese momento me propuse para dejar de sentir la impotencia de no poder valerme por mí mismo. Pero solía pasarme que planeaba una cosa y cuando llegaba el momento de llevarla a cabo no lo realizaba, por temor de que dirán, por las risas. Hay tristeza ahí. Sí. Hay tristeza ahí. ¿Y cómo conviviste con eso? ¿Cómo convivís con eso? ¿Lo fuiste superando? ¿Todavía te cuesta superarlo? ¿No? Porque sabemos que estas son cosas profundas. Cuando uno se mete con la profundidad del ser humano, en lo más recóndito de la esencia del ser humano, bueno, se descubren cosas lindas y cosas oscuras. Pero bueno, ¿cómo convivís con eso? Y por el momento creo que ahora que ya tengo lo superado, porque por ejemplo, con la cuestión del trabajo soy autogestivo y yo tengo mi propio trabajo que es periodismo, que lo subo, lo que hago a mi canal de YouTube. Es buenísimo. Sí, que esta semana va a ser mi último programa mi programa periodístico que hago como un análisis de la realidad. ¿De la realidad actual? ¿De Sí. lo que nos pasa en el país? Sí. Sí. Buenísimo. Dale. ¿Hacés terapia o has hecho? Hice terapia y no fui más porque, por ejemplo, cuando los dispensarios pedían como turno y tardaban mucho en darme el turno Claro. y no tenía plata para... Dependías de los dispensarios, Sí. no podías como ir a una terapia fija, no Sí. de otra manera. Sí. ¿Y vos cómo te imaginas el día que te recibas de psicólogo? ¿Cómo te imaginas? ¿Siendo querés tener pacientes? ¿Querés, no sé, hacer más clínica? ¿Cómo te imaginas tu vida laboral como psicólogo? Me gusta más psicólogo forense para ver las distintas personalidades o perfiles de los pacientes. ¿Te interesa como alguna franja etaria, como decir, no sé, solo adolescentes, solo niños, solo adultos, o atenderías gente de cualquier edad? ¿Y qué? Cualquier edad. ¿Cómo te imaginás siendo psicólogo por la experiencia que vos pasaste que no pudiste seguir con la terapia porque no te daban turnos seguidos, porque se extendían y obviamente que eso no sirve en una terapia? ¿Cómo te imaginás vos siendo psicólogo? ¿Qué harías con eso? ¿Qué modificarías, por ejemplo? O creo que un poco más de libertad, no sé, que sean por varios turnos por semana. Está bien. Tener esa continuidad que se Sí. necesita para realmente hacer un trabajo efectivo, digamos. ¿No? Sí, porque con 15 minutos no alcanza para nada. Ya. Sí, realmente. ¿Cómo es? Vos sabés que yo nunca me psicoanalicé.
¿Hay alguno que estamos acá que no se haya psicoanalizado nunca? No, yo sí me psicoanalicé. ¿Psicoanalizado o ido a terapia? Bueno, ponele las dos cosas. Ah, no, ¿Qué porque hiciste pará, vos? pará. Las dos. Las dos, por eso. Las dos. Ahí está. Ese psicoanalizó y fue a terapia. No, Dime vos. Ella sí, bueno, Ahora te comento. ahora te cuenta. No, yo sí, y realmente sentí como que venía a 1000 en un Fórmula 1 y encontraba un paredón de concreto de medio metro de espesor y bueno, que dejé de ir por eso. Sí, porque me enfrentaba tanto con mi realidad que no la pude soportar. Bueno, ahí Lo tenés, sufrí. bueno, eso lo que pasa es que la realidad es una. La realidad es la realidad. Y si una idea, una persona, una cosa, un sentimiento, choca con la realidad, Hay algo que... la que no se puede, perdón, lo que no se puede cambiar es la realidad. Esa idea. Es importante con lo que ella comenta, también es muy importante encontrar al profesional correcto para cada uno, porque uno a veces piensa que, no, bueno, voy a este psicólogo, que es lo que me pasó a mí. Los primeros 2 fui con un hombre y después con una mujer y no me gustaron para nada, de hecho me hacían sentir un rechazo hacia ellos, hasta que medio como un odio, te diría. Y intenté una tercera vez ya resignada, como diciendo, bueno, otra vez me va a caer mal, y encontré una chica divina que se llama Antonella Argento, que bueno, después dejé de ir, pero la verdad también está ahí en el punto, ¿no? Encontrar el profesional adecuado. Exacto. Y que uno se sienta bien, porque si vas con alguien que te hace sentir mal, te puede pasar lo de la pared que le pasó a ella, o te puede pasar que todo lo que te diga te caiga mal. No, tengo un cachitito como Sí. para hacer una reflexión sobre ¿Cómo no? esto, ¿Cómo no? porque inclusive encaja mucho en lo que está pasando hoy por hoy con el tema de la denuncia de Telma. Y por qué mi rechazo al psicoanálisis, y coincido con vos con lo que decís, de que a veces uno tiene que encontrar el profesional con el que encaje el engranaje, ¿no? Porque, bueno, yo precisamente venía como, o sea, no sabía eso, no sé qué es lo que me pasa, como dijo Luca Prodan, no sé qué es lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Y yo no sabía qué era lo que me pasaba, pero lo quería solucionar ya. Y bueno, cuando comienzo la terapia, comienzo a hablar con el profesional, lo primero que me salió, entre llantos y todo ese tipo de cosas, fue el episodio ese que pasé cuando era una niña, que yo fui violada cuando tenía 9 años. Entonces... ¿En la primera sesión contaste eso? Sí, porque se ve que tenía una necesidad terrible de sacar eso de encima. ¿Era la primera vez que pero se lo hablaba era la con primera alguien? vez, pero habían pasado 40 años de eso, como más o menos, ¿no? Como para ¿Pero que- era la primera vez que vos lo verbalizabas o ya se No, había era la puesto? primera vez que lo verbalizaba, la primera vez. Bueno, eso pasó en la primera sesión. En la segunda sesión vuelvo a hablar de lo mismo, porque eso me estaba jodiendo, ya me estaba hinchando la pelota, realmente, me estaba jodiendo y lo tenía que sacar. Y yo sentía que tenía que sacar eso porque era lo que más me trababa en todo sentido en la vida, ¿no? Y entonces la psicóloga en ese momento me dijo, ¿pero vos qué hiciste? No. ¿Pero vos qué hiciste? Me dijo. Bueno, esto viene a colación también un poco con lo que está pasando, ¿no? Todo ahora. ¿Pero vos qué hiciste? Y yo, ¿qué podía haber hecho? Tenía 9 años. O sea, pedazo de boluda, ¿qué podía haber hecho? Yo tenía 9 años, no sabía lo que era, no sabía eso. ¿Sabes que vos la podías haber denunciado por mala praxis? Claro, pero Pero bueno, uno no es- sabe, a mí no. me pasa, no sé. De todas maneras, sí, o sea, yo en ese momento sabía que la podía denunciar, ya era una mujer adulta, ¿no? Bueno, estoy escuchando y por ahí entro en esto y me voy por la tangente, ¿no? Porque hoy escuché un montón de versiones y de cosas y de gente que habla y opina de distinta, que es muy respetable, que opina de distinta manera con el tema de la denuncia, con el tema de de que sí es cierto, que si no es cierto, que por qué esperó tantos años, que por qué esperó, ¿no? Yo esperé 40. Como para que tengan una idea, ¿no? Lo de Telma fue 10, yo esperé 40 para poder decirlo, lo pude decir recién a los 40 años. Y no solamente fue eso, sino que fue el abuso, no solamente fue el abuso de los 9, sino que yo tenía 17 años cuando entré a trabajar en una empresa, una multinacional, estaba en Buenos Aires, y
y el acoso era constante de mi jefe. Era el mero mero, como dirían mis amados mexicanos, era el mero mero. Pero no se podía decir porque era, ¿y vos qué hiciste? Porque la turra sos vos que provocás, ¿no? Porque, o sea, siempre somos las mujeres, Sí. porque la turra es la mujer, la puta es la mujer que provoca, que muestra, que enseña, ¿y vos qué hiciste? Por eso fue la experiencia, o sea, hablando de la terapia, que yo no tuve una buena experiencia y creo que no volvería a hacer terapia. Convenceme, Teca, por favor, de que la terapia no es así. No, porque yo estuve estudiando Freud y un método que utilizó fue los dos tiempos, que son dos tiempos de la reelección, que vuelve hasta la adolescencia y puede volver también hasta la edad del niño, Claro. que se reprime, que después con distintos métodos vuelve. Puede aflorar todo Sí. y ayudando a desandar todos esos, Sí. esos nudos que con que la vida nos contiene, ¿no? Tendremos que esperar que te echa Sí. un psicólogo y ahí tendremos Bueno, su... después te venía acá y damos Claro. charlas de psicología. No, y ahí nada, Sí. no me queda nada por decirte, simplemente que me conmoviste hasta lo más íntimo y que nada, éxito, suerte y todo lo mejor. Todo lo mejor. Gracias.